Bueno, gracias al Señor por todo lo que me ha pasado, las cosas que hemos pasado. Sabemos que hace parte de su plan perfecto y todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Y esas cosas van cooperando para que seamos cada vez más conformados a la imagen de Jesucristo. Esas circunstancias, esos sufrimientos nos hace buscar más al Señor, nos santificarnos cada vez más, y el propósito es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Así que bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje que está en el libro de Segunda Crónicas capítulo 20. Pueden buscar Segunda Crónicas capítulo 20. Vamos a leer el capítulo 20 del versículo 1 al versículo 12. Esa será la reflexión que vamos a compartir en esta noche. Y bueno, voy a hacer una pequeña oración para que el Señor me guíe y que yo pueda predicar ese mensaje con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra, predicar el Evangelio, porque para eso hemos sido salvados, hemos sido llamados para predicar tu palabra, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Gracias, Padre, por la iglesia local, gracias por la vida de los pastores, diáconos, por todos los hermanos, gracias por cada uno que está escuchando y está conectado por ese medio. Son aquellos que el Señor ha traído para escuchar el mensaje de hoy, porque hoy tú tienes un mensaje para nosotros. Y queremos escuchar ese mensaje, Padre. Te pido, Señor, que me uses para tu gloria, que me capacites para predicar tu palabra por medio del Espíritu Santo. Usa la vida de ese siervo inútil para su gloria, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Segunda Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al 12, dice así, el título dice, Victoria sobre Moab y Amón. Y dice, versículo 1, pasadas esas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti,
porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no les destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hasta aquí nuestra lectura, y la verdad que es una historia impactante y que nos deja un mensaje para nosotros, la iglesia hoy. Acá hay un ejemplo, un mensaje que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Acá el rey Josafat recibe una terrible noticia, una mala noticia, de que los enemigos venían ya para acabar con el pueblo, para destruir todo. Venía en guerra contra Josafat. Y por supuesto, Josafat, al recibir esa tan mala noticia, tuvo miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo? Porque el ejército enemigo era numeroso, era una gran multitud, y Josafat no tenía los recursos humanos para enfrentar ese ejército, para enfrentar esa multitud tan grande que venía para matar, para destruir, para exterminar al pueblo. Entonces, en esa circunstancia, Josafat tuvo miedo, y él reconoce en el versículo 12 que en ellos no había fuerzas, no había fuerzas, no había condiciones, no había medios para poder enfrentar una multitud tan grande. Era imposible vencer aquel ejército. Y él reconoce delante del Señor que no tenía fuerza delante de tan grande multitud que venía contra ellos. Y más, en esa situación de que se encontraba Josafat y el pueblo, ellos estaban, podríamos decir, acorralados por los enemigos. En esas circunstancias, Josafat dijo: no sabemos qué hacer. Y seguramente, hermanos, esa es una frase que todos nosotros ya lo hemos dicho. Y si no hemos dicho, la vamos a decir. Habrá momentos en nuestra vida en el cual nos encontraremos acorralados, nos encontraremos en situaciones difíciles, en situaciones en la cual quizás Dios mismo nos pone en esa situación para que más adelante Él sea glorificado por esa situación. Pero es una situación tan difícil que nosotros no sabemos qué hacer. Y seguramente, hermano, usted ya ha pasado por eso. Y si no ha pasado, lo va a pasar. Que usted estará en una situación tan difícil en su vida que usted dirá a sí mismo: Señor, no sé qué hacer delante de esa situación. Y la gran pregunta que quiero hacer, la pregunta es el mensaje de hoy. La pregunta es: ¿qué hacer cuando no se sabe qué hacer? Qué pregunta, ¿no?
qué hacer cuando no se sabe qué hacer. Esa historia nos va a responder esa gran pregunta: ¿qué hacer cuando no se sabe qué hacer? Vamos a meditar y vamos a ver por lo menos 4 verdades que responden esta pregunta: ¿qué hacer cuando no se sabe qué hacer? ¿Qué era la situación en la cual se encontraba Josafat y el pueblo? Cuando él mismo expresa diciendo: no sabemos qué hacer, versículo 12, y a ti volvemos nuestros ojos. Él tenía los ojos puestos en el Señor y no en sus condiciones, en su fuerza, en sí mismo, porque no tenía nada, no tenía condiciones, no tenía fuerza para enfrentar aquel gran ejército, y él tenía sus ojos puestos en el Señor de los ejércitos. Y uno de los 4 puntos que quería mencionar, que esa historia nos puede enseñar, nos deja una enseñanza para la iglesia de hoy, es el primer punto, que es: cuando no sabemos qué hacer, debemos buscar a Dios en oración. Eso es lo primero que podemos aprender de esa historia, que cuando nos encontramos en una situación difícil, en una situación que a los ojos humanos es irreversible, es incambiable, ¿qué debemos hacer en esa situación? Muchas veces, hermanos, lo primero que hacemos es actuar. Lo primero que hacemos es hacer algo sin consultar al Señor. Y ese es un grave error que muchos de nosotros hemos cometido. Seguramente usted ha cometido un grave error de actuar antes de orar, de consultar al Señor. Entonces, lo primero que vemos, que cuando no sabemos qué hacer, lo que debemos hacer es buscar a Dios en oración. Como dice el versículo 3, dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En esa situación tan difícil, en esa situación de desespero, en esa situación de miedo que Josafat estaba pasando allí, porque era una situación, no una situación cualquiera, pero era una situación de vida o muerte. Los enemigos venían para destruir, para exterminar al pueblo. Y en esa situación, Josafat se humilla al Señor. Él ora al Señor. Y acá, esa historia por medio de Josafat nos deja una enseñanza: que en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos que pasamos por situaciones en las cuales no sabemos qué hacer delante del problema o de la situación familiar, una situación en el trabajo, una situación de enfermedad, una decisión que tengo que tomar, entonces lo primero que debo hacer es orar al Señor, porque muchas veces tomamos decisiones equivocadas, hacemos las cosas mal, pero cuando consultamos al Señor, al que sabe todas las cosas, al Dios Todopoderoso, entonces Él nos guía, Él nos responde, Él responde nuestra oración y nos guía qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Él nos responde. Me hace acordar también David. Vamos a leer David, que dice 1 Samuel. Me hace acordar un poco a David, que también nos deja una enseñanza esa historia. 1 Samuel capítulo 30, que también nos deja una enseñanza esa historia.
de 1 Samuel, capítulo 30, del versículo 8, cuando los enemigos entraron en la ciudad donde estaba David y robaron todo, quemaron la ciudad, llevaron cautivos la familia de David, las mujeres de David, y en el versículo 8 dice, mejor, vamos a leer el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, era una situación tremenda, una situación muy difícil que estaban pasando. Versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí también hay algo importante que resaltar, que David fue diferente de los demás, que también lloró, se angustió, pero él se fortaleció en el Señor, David. Pero vemos que David estaba en una situación con el pueblo difícil, el pueblo quería apedrearlo. Imagínese David en esa situación en la cual también quizás él no sabía qué hacer, a pesar de que él se fortaleció en el Señor. Dice el versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, acá hay una pregunta, ¿perseguiré a estos merodeadores? O sea, una pregunta de alguien que no sabe qué hacer, que es justamente lo que estamos meditando, qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y David en ese entonces no sabía qué hacer, oró al Señor, pregunta al Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Acá vemos que cuando no sabemos qué hacer, debemos orar al Señor, debemos consultar al Señor, como hizo Josafat, como hizo David. Y al consultar al Señor, al orar al Señor en una situación en la cual no sabía qué hacer, entonces viene la respuesta. Dios nos responde, hermanos. Él responde nuestras oraciones. Pero a pesar de que sabemos que Dios responde nuestras oraciones, sabemos que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo, el gran sumo sacerdote, intercede por nosotros al Padre, aún sabiendo todas esas cosas, hermanos. Muchas veces en situaciones difíciles no oramos. En las situaciones en las cuales no sabemos qué hacer, no oramos. Y por eso muchas de las veces las frustraciones en nuestra vida. Así que una de las cosas que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer es orar al Señor. Como también vemos el caso de Moisés, en la situación cuando estaba entre el Mar Rojo y entre los egipcios que estaban viniendo para, con toda furia, con todo el ejército, con todos los caballos y carros, Faraón viniendo con toda bronca, odio para destruir, exterminar al pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo ve que los egipcios se estaban acercando, clamaron al Señor. Y es ahí donde Dios dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. O sea, Dios respondió la oración, pero tuvieron que orar. En la situación en la cual ellos se encontraban, porque no sabían qué hacer, porque estaba el mar, estaban los enemigos, estaban acorralados, no sabían qué hacer. Entonces clamaron.
oraron al Señor y la respuesta vino. Segundo lugar, hermanos, cuando no sabemos qué hacer, debemos confiar en las promesas de Dios. Por ejemplo, el versículo 4 de Segunda Crónica 20 dice, Crónica 20, versículo 4 dice, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? O sea, fíjese, hermanos, la oración que hace Josafat. Josafat hace una oración, no simplemente una oración con sus propias palabras, pero una oración que podríamos decir orar sobre las promesas de Dios, que es, podemos decir, una oración eficaz cuando sabemos a quién oramos, sabemos en quién creemos. Josafat sabía que Dios era el Dios todopoderoso que tenía dominio sobre todos los reinos, las naciones. Josafat sabía que en las manos del Señor estaba tal poder y fuerza. Él sabía quién era su Dios y él oraba en las promesas de Dios, recordando el pueblo de Israel, recordando a Abraham. O sea, esa es una oración que podemos decir una oración eficaz cuando oramos las promesas de Dios. Cuando recordamos las promesas de Dios, por ejemplo, cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos pasando por una situación en la cual no sabemos qué hacer, debemos recordar las promesas de Dios. Por supuesto que para recordar las promesas de Dios, debo meditar en la palabra, debo tener comunión con Dios, comunión con la palabra, para poder recordar la palabra. Si no leo la palabra, ¿qué voy a recordar? Si no conozco los mandamientos, ¿cómo voy a obedecer a Dios si no conozco sus mandamientos? Entonces, cuando tenemos comunión con la palabra, la lectura de la palabra, en los momentos en los cuales no sabemos qué hacer, recordamos un ejemplo. Bueno, hay varios ejemplos, pero un ejemplo, recordamos el Salmo 46. El Salmo 46 viene en nuestra mente cuando estamos en momentos de aflicción, momentos difíciles. Sabemos que en el Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Era lo que Josafat estaba enfrentando. Él estaba enfrentando ese momento de tribulación, momento de temor, pero él se acordó del Dios de Abraham, de las promesas del Señor. Él se acordó que Dios es el todopoderoso, es el soberano que domina sobre todas las naciones. Y versículo 2 dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando recordamos y oramos las promesas de Dios, vemos las cosas de otra manera.
vemos los problemas de otra manera. Ya no tenemos ese temor porque sabemos que Dios está en control de mi vida. Sabemos que Dios es soberano y que Él tiene el dominio de todas las cosas. Entonces, oramos, hermanos, con eficacia. Cuando anclamos nuestras peticiones en las promesas de Dios, en aquel que es celoso por su palabra y fiel para cumplirla. Entonces, segundo punto es cuando no sabemos qué hacer, debemos confiar en las promesas de Dios. Tercer punto que quiero mencionar es cuando no sabemos qué hacer, entonces debemos escuchar y obedecer la palabra de Dios. Es el tercer punto que podemos aprender de esa historia. Y cuando todos, por ejemplo, se reunieron para hablar con Dios, Dios se manifestó a ellos y les habló cuando ellos oraron al Señor, consultaron al Señor, que es lo que dice el versículo 14 de Segunda Crónica 20. Él dice, versículo 14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. O sea, ahora el pueblo clamó, el pueblo consultó al Señor. Ahora es momento de escuchar su palabra, escuchar lo que Dios tiene para decir, escuchar el consejo del Señor, porque Él sabe lo que hace. Él conoce todas las cosas. Muchas de las veces tomamos decisiones equivocadas, somos fallos. Nos arrepentimos muchas veces de haber tomado decisiones sin consultar al Señor. Pero cuando consultamos a Él, cuando oramos a Él, Él responde la oración de sus santos, la oración de los justos. Entonces, Dios responde de esta manera: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Al escuchar esta promesa gloriosa en una situación en la cual no sabemos qué hacer, eso nos trae seguridad, eso nos trae consuelo. Ya no hay miedo, porque Él dice, no temáis. Si no me equivoco, creo que 366 veces en la Biblia, o 65, dice, no temáis. No temáis, o sea, una para cada día, ¿no? No temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando entendemos esas cosas, cuando entendemos que nuestras luchas en realidad son las luchas de Dios, es la batalla de Dios, descansamos en Dios, por supuesto, no que no vamos a hacer nada, pero en ese sentido, cuando digo descansar, es en el sentido de confiar en Dios. Yo confío que Dios va a cambiar esa situación, que Dios está en control de esa situación, porque confío y creo en las promesas del Señor. Entonces, amados hermanos, cuando no sabemos qué hacer, debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos escuchar la voz de Dios, que nos va a guiar, como guió al pueblo, diciendo,
no temas. Guió al pueblo diciendo, no es vuestra la guerra, quédese tranquilo, porque yo me encargo de esta situación. Ese es el Dios de Josafat y el Dios soberano nuestro hoy también. Entonces ese es el tercer punto. Y bueno, cuando todos se reunieron allí para orar, Dios respondió. Vemos que Dios responde la oración cuando clamamos a Él. Cuarto punto, ya termino. Cuarto punto, ya termino. Cuando no sabemos qué hacer, debemos alabar a Dios y confiar en Él. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a alabar a Dios en medio de aflicción? ¿Cómo vamos a alabar a Dios en una situación gravísima, una situación que quizás no tenemos el control, no tenemos el dominio de la situación? ¿Cómo vamos a alabar a Dios en medio de esa situación? ¿Cómo el pueblo en aquella situación de vida o muerte, esa situación que Josafat y el pueblo estaba viniendo cuando recibieron la noticia que los enemigos vendrían para exterminar al pueblo? ¿Cómo alabar a Dios en esa situación? Y ese también es una enseñanza para nosotros hoy, hermano. Muchas de las veces, cuando pasamos momentos difíciles, cuando estamos en media tribulación, cuando no sabemos qué hacer, muchas de las veces hay muchos hermanos que se quejan, que reclaman, ¿por qué me ha pasado? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué me está pasando lo otro? Justo me pasó eso a mí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y en vez de reclamar, de quejarse, deberíamos alabar a Dios y dar gracias a Dios, como dice la palabra, dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios por esa situación, porque cuando meditamos en el Evangelio, entendemos que todo va cooperando para el bien y eso nos va a llevar a ser transformados o conformados cada vez más a la imagen de Jesucristo. Y sabemos que Dios está en control de nuestra vida. Cuando meditamos en el Evangelio, cuando meditamos en las palabras de Jesús, Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebatará de mis manos. Cuando entendemos, hermanos, que estamos en las manos de Cristo, nada sucede en nuestra vida sin que Cristo permita. Nada sucede en mi vida sin que Cristo permita, sin que Cristo sepa. Y eso nos trae la paz, la confianza. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la gente escuchó la voz de Dios acá, Josafat y el pueblo, cuando escucharon la voz de Dios, el temor que tenían fue reemplazado por una alabanza. Ya acá en el versículo 3 vemos que tuvo temor, hubo un miedo, y por supuesto, esa situación, ¿a quién no va a tener una situación debido a muerte como esa? Hubo miedo, pero cuando escucharon la voz de Dios, cuando escucharon a Dios, que decía, no temas, la guerra no es de ustedes, es mía. Entonces, el miedo fue cambiado por una alabanza. Y ese es un principio, algo que tenemos que aprender y practicar en los momentos difíciles que pasamos. No es, hermanos, que sucede una tragedia, por ejemplo, en nuestra familia, vamos a estar felices, cantando, alabando. No es exactamente eso. No, nadie en una situación como esa comienza de la nada a alabar. Claro que no.
viene miedo, viene tristeza, viene angustia. Es difícil, pero cuando alabamos al Señor, estamos demostrando en una cierta manera que confiamos en Él. A pesar de la situación, yo alabo a Dios, al invés de quejarme, al invés de murmurar, al invés de apuntar a uno, apuntar a otro, de culpar a uno, culpar a otro, yo alabo a Dios porque confío que esa lucha no es mía, sino de Él. Yo confío, Él está en control, en control perfecto de mi vida. En el versículo 22, y ya terminamos, versículo 22, segunda Crónica 20, dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando el pueblo escuchó la voz de Dios, cuando fue cambiado el temor por una alabanza, las cosas cambiaron. Debemos cambiar, hermanos, las quejas, no sé si decir las murmuraciones, debemos cambiar eso por una alabanza, porque confiamos en Dios, porque sabemos que estamos en las manos de Cristo, porque sabemos que Dios tiene el control perfecto de nuestra vida. Cuando creemos, confiamos en las promesas de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, el temor, las murmuraciones, las quejas, es cambiada por una actitud de alabanza. Cuando comenzaron a alabar, Dios entra en acción y Dios mismo se encarga de confundir a los enemigos. Hay emboscada para los enemigos. Y esos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo cambia la situación cuando alabamos al Señor? Para terminar, me hace acordar Pablo, me hace acordar a Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo, ya termino, capítulo 16. Vamos a ver qué dice. Hechos de los Apóstoles 16, versículo 25. Ahí vemos a Pablo y Silas encarcelados en Filipos. En el versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Impresionante. Pablo y Silas presos injustamente, no porque estaban robando o haciendo algo malo, no, por predicar el evangelio. Estaban presos. Y podrían tener motivo de decir, ¿por qué, Señor? Se estaba predicando el evangelio, se estaba haciendo algo bueno y porque me pasó algo malo. Se estaba haciendo las cosas bien, se estaba haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué fui encarcelado? ¿Por qué estamos presos? Ellos no se quejaron, sino más bien alabaron a Dios en medio de la aflicción. ¿Qué enseñanza, hermanos, para nosotros hay aquí? Cuando ellos alabaron al Señor, vino un gran terremoto. Y la pregunta es ¿el terremoto vino de la nada? No. Dios escuchó la oración de Pablo y Silas. Y Dios mismo fue el que causó ese terremoto y las cadenas de todos
se soltaron. Cuando no sabemos qué hacer, debemos alabar a Dios en medio de las situaciones difíciles. Conclusión. Cuando no sabemos qué hacer, o preguntando otra vez, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Primero, buscar a Dios en oración. Segundo, confiar en las promesas de Dios. Tercero, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Cuarto, alabe a Dios con confianza. Esas 4 cosas, esos 4 puntos, es una enseñanza que nos deja esa historia del rey Josafat para nosotros, la iglesia de hoy. Ese es el mensaje que quería compartir. Voy a hacer una oración y bueno, ya seguirá el pastor Raúl con la conferencia, digamos, acá. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esas verdades, por este mensaje. Gracias por esa historia que ha quedado aquí registrada, que deja mucha enseñanza para nosotros, Señor. Principalmente en momentos difíciles que pasamos, momentos de aflicción, en momentos en el cual estamos totalmente acorralados y se nos viene la pregunta, ¿qué hago, Señor, en esa situación? Y esa historia, Señor, nos responde esta pregunta que todos nosotros creyentes una vez hemos hecho o quizás una vez vamos a hacer esta pregunta. Gracias, Padre, por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.